Un cordial saludo. Nos encontramos en Encuentro Libertario y hoy vamos a hablar sobre el plebiscito en Chile. Nos acompaña una catedrática universitaria, investigadora, un personaje importante en el mundo de las ideas y del liberalismo. Como directora también ejecutiva del Centro de Estudios Libertarios de Chile, nos acompaña Vanessa Kaiser. Muchas gracias, un gusto, un honor estar aquí con nosotros. Gracias, Eduardo. Muchos saludos a todos tus telepensantes, que los que vemos este tipo de programas somos pensantes. Así es que, y gracias por la invitación. Muchas gracias, Vanessa. Nos acompaña Diego Maureira. Él es articulista, escritor y principalmente, es el presidente del Partido Libertario de Chile. Es un honor también estar contigo. Diego, muchas gracias. Bueno, Eduardo, muchas gracias por la invitación. Es realmente un gusto para mí estar acá. Entiendo que están celebrando el aniversario de este programa, así que con mayor orgullo todavía y compartir panel con la gran Vanessa Kaiser, nuestra compañera de batalla aquí en Chile, es para mí realmente un honor. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a platicar del escenario que se está presentando en Chile para el 25 de octubre. Prácticamente estamos a unos días de este llamado a un plebiscito, un referéndum para generar una nueva constitución. Yo les quiero preguntar, y para que entremos de forma directa al tema, ¿qué opinan ustedes sobre este llamado de las fuerzas políticas del país tras hace un año de las constantes protestas que se realizaron en Chile durante prácticamente un mes y que desembocan a una aparente solución o a este llamado a una nueva constitución? ¿Qué opinan de este llamado? ¿Qué opinan de este escenario que está por llegar en Chile? ¿Qué opinas, Vanessa? A ver, es una pregunta amplia, me gustaría hacer un primer acercamiento en realidad. ¿Cuál es el origen de esto? El origen es una clara intervención revolucionaria que intenta desmantelar a través de la violencia y la fuerza el orden establecido, usando agrupaciones que pasan bajo el radar del derecho, que el derecho no es capaz de detectar. Y eso por varios motivos, porque los mismos tribunales de justicia están capturados por activistas que apoyan esta causa, de estos revolucionarios guerrilleros, uno podría decirlo, al antiguo estilo latinoamericano. Le falta la boina nomás, hoy día usan capucha. La boina era un poco más digna, sí, porque al menos mostraba el rostro, ¿no? Y esta gente también tiene representación parlamentaria en los grupos más extremos de izquierda, pero no solamente eso, sino que esos grupos más extremos de izquierda hicieron antes un trabajo en que horadaron toda la centro izquierda, y dentro de la derecha hay gente de izquierda. Entonces, todo esto lo que generó es que, como a la par, había un malestar social muy, muy, muy potente, producto de que hace tiempo se venía hablando de abusos, y el principal abusador es el Estado, por supuesto, ¿no es cierto? Pero como la gente está adoctrinada, luego ante cualquier abuso solo dice más Estado, cuando en realidad es el Estado el que está abusando de la gente. Entonces, fue muy difícil para el gobierno en un comienzo, que dijo, el presidente salió a decir, bueno, tenemos un enemigo muy tremendo acá, y resulta que habló de guerra y fue muy criticado porque además los medios de prensa están todos capturados por activistas de izquierda. Entonces acá, ¿qué es lo que pasa? La clase política está compuesta por el estamento de los políticos tradicionales, los medios de comunicación con discurso hegemónico, los administrativos dentro del Estado y los empresarios, en términos de Milei. Dentro de esa clase política normalmente operan en conjunto, normalmente operan con conciencia de clase. Acá lo que pasó es que se produjo una fisión de la clase política, una fisura, y esa parte ha estado trabajando sistemáticamente por capturar el poder de un modo no democrático, porque si no nadie les da el voto. Acá lo que hay es un golpe de Estado con guante blanco. Ese es mi análisis. Fuerte la situación, Vanessa, muchas gracias. Diego, ¿tú qué opinas sobre este llamado al referéndum del 25 de octubre? Bueno, primero que todo hacer el alcance, que concuerdo en prácticamente todos los puntos que dijo Vanessa. Esto es evidentemente una consecuencia de un trabajo político desde muchos años de operación en las sombras. O sea, no es casual que en Chile estén la mayoría de las universidades, de los profesores, los rectores, las agrupaciones, digamos, junta de vecinos, clubes deportivos,
gremio en general, todas las instituciones intermedias, como llamaba órgano intermedio, como llamó la UDI en su momento, un partido importante de la derecha acá, están capturadas por la izquierda. Los programas curriculares de los colegios y universidades tienen un sesgo ideológico. Y esto viene arrastrándose desde hace años, entonces no se puede evaluar el plebiscito sin considerar estos antecedentes. Hay una generación o dos, dependiendo de dónde uno haga el análisis, que vienen completamente adoctrinadas con esta idea de que el sistema neoliberal es terrible, opresor, etc. Y ese es un trabajo que hizo sistemáticamente la izquierda, que claro, que fueron empujando las fuerzas extraparlamentarias, llámese agrupaciones anárquicas, asistémicas, antisistémicas, que llevaron a esta explosión social. Pero por otro lado, también tuvimos una derecha que deja bastante que desear, porque en el fondo ellos ayudaron a instaurar los principios de la libertad en la base de la sociedad chilena, que los logros son, digamos, incuestionables, pero al poco andar dejaron efectivamente de defender esos valores y principios e ideas que decían defender, que está escrito en sus propios estatutos de los partidos. Entonces, la gente, o los chilenos más jóvenes, crecieron con solamente escuchando una verdad, un solo discurso, una visión de mundo, y nunca recibieron un discurso equivalente en fuerza desde el otro lado. Entonces, en el fondo, el plebiscito, considerando este contexto, para mí es la solución desesperada que vieron las fuerzas políticas transversales para tratar de solucionar este problema, pero pensando en sus intereses. Es decir, ellos vieron afectado su propio futuro, su propio, digamos, cuota de poder, e intentaron apaciguar los ánimos con esta cosa que para mí es una farsa constituyente, nunca van a ser los ciudadanos. Tenemos la experiencia, que la van a escribir si es que gana la prueba. Tenemos la experiencia en Venezuela, etc. Sabemos que esto pinta para mal, porque la base de la sociedad chilena está capturada por un discurso hegemónico de izquierda cada vez más radical. O sea, el futuro de Chile se ve un poco sombrío en ese caso. Y el plebiscito no va a significar nada en la práctica. Gane el apruebo, gane el rechazo, haya o no nueva constitución, va a estar la radicalidad, digamos, siempre presente, que puede seguir la superficie en cualquier momento. La Fuerza Armada, las fuerzas de orden están completamente demoralizadas, como un video que hizo Vanessa hace un tiempo atrás, que era el objetivo justamente para evitar y ellos pueden hacer lo que quieran. Entonces, la verdad, mi opinión es muy negativa al respecto. Caray, pues sí, es una situación de bastante riesgo, hay mucho que está en juego actualmente en Chile. Y quería preguntarles, ¿cuál es el escenario social? Ya, Diego, nos comentas sobre esta base radical que maneja la izquierda en la población, pero ¿cuál es el clima político social actualmente en Chile? ¿Cuál es este clima social que está por verse resuelto en unos cuantos días? ¿Qué opinas, Vanessa? Me sonrío. Me sonrío porque la izquierda siempre me asombra, digamos. O sea, no, me asombra porque uno podría decir, no, en realidad al principio uno lo asombra y después lo deja estupefacto, sí, uno pasa de un extremo al otro. Pero cuando tú preguntas por el ambiente social, lo lograron. Lograron su objetivo de, que ya lo decía Marx, ¿no es cierto?, que hay que lograr estirar lo más posible los antagonismos al interior de la sociedad. De modo que todo esté a punto de estallar, las mujeres con los hombres, los jóvenes con sus familias, por eso habían avanzado la ESI acá también, y la autonomía progresiva, la situación en la calle entre el que tira la bomba Molotov y el ciudadano normal, la situación entre carabineros y manifestantes, han logrado tensionar la sociedad, y cada grupo tiene a un grupo enemigo. Este es el fascismo del siglo XXI. Eso es Carl Schmitt, que me gusta mucho citarlo. Entonces, realmente me da un poco de... Me sonrío, porque hablamos antes, ¿no es cierto?, de la utopía anarcocapitalista. Cuando tú tienes la fuerza de la utopía,
cuando tú abrazas con pasión, avanzar hacia algo que en este momento no existe. Nada te detiene, nada. Y ellos hoy día tienen a la sociedad civil en el mismo estado que podría estar un campo de minas, ¿no es cierto?, en el desierto, que se ve todo muy tranquilo, pero está lleno de minas subterráneas que van a explotar apenas alguien las pise. Y esa es la situación que yo veo acá, y sobre todo que con el plebiscito, bueno, evidentemente que había con esto lo que estoy diciendo es que había una polarización muy fuerte, y evidentemente que con el plebiscito se abre una compuerta. ¿Por qué? Porque bien como decía Diego, acá lo que se trató de hacer fue encauzar la violencia desatada que puso en jaque los privilegios de la clase gobernante a través de un proceso institucional que desmantelara todo. Se los damos todo, pero no nos quiten el sueldo, no nos quiten nuestras posiciones de poder. Es más, el modelo que se contrapone a nuestro modelo, al modelo actual, es uno donde ellos tienen más privilegio y más poder. Al punto que parten de la hoja en blanco, que todos los derechos que hoy día tiene un chileno van a ser reducidos a esto. Díganme ustedes una cosa, ¿cómo se llama ese tipo de gobierno donde los ciudadanos no tienen ningún derecho frente al poder del Estado? ¡Ah! Me recuerda, no sé, a Hitler, a Stalin, a Mao. Es que yo, francamente, y todavía uno no sabe si reír o llorar, ¿me entiende, Eduardo? Pero como yo quiero que en tu país reciban las cosas, no, porque yo sé que ustedes también están con muchos problemas, y a veces ante la desgracia, saber sonreír e ironizar forma parte del aprendizaje espiritual. Entonces yo estoy tratando de recorrer ese camino, ¿sí? Porque dentro de la derecha todavía hay gente bien intencionada, entre comillas, que cree que todo esto se va a poder efectivamente encauzar, que aquí va a haber un proceso constituyente con la crisis económica que hay por la pandemia y después del 18 de octubre en adelante, que esa crisis social le costó 300.000 empleos a los chilenos, más todo lo que tenemos ahora y el desfalco que se está dando del Estado, porque aquí ya se están llevando todo se lo están llevando. Entonces todavía creen que, y en Chile tú sabes que no puedes tocar a ni uno, salen los manifestantes, se cae uno de un puente y eso le cuesta la cabeza al general en jefe de la policía, de Carabineros. O sea, cuando ellos salen a atacar, ellos salen con elementos pesados, bueno, nadie está defendiendo nunca un abuso de nadie, digamos, yo soy una persona que cree que en todas las instituciones hay gente buena y gente corrupta, y a la gente corrupta hay que sacarla, hay que sancionarla. Pero aquí se notaba evidentemente que era un accidente. Entonces, si no puedes tocar a uno, si uno no le puede pasar, a ni uno le puede pasar algo, no le puede llegar agua a un guanaco, porque si le llega agua muy fuerte, entonces, no, quedó con TEC cerrado y queda. Sin embargo, tenemos un total yo te tengo la lista acá, 2.062 carabineros gravemente heridos, 238 cuarteles militares destruidos, 542 patrullas incendiadas, todo Chile quemado, y todavía creen estos inocentes que van a poder conducir el proceso democrática y pacíficamente a una nueva constitución de la que nacerá un nuevo hogar para los chilenos, ahora sin el lastre de la dictadura. Yo francamente no sé cómo explicar. Yo tengo explicaciones para la esquizofrenia, pero para esto no tengo explicación. Muchas gracias, Vanessa. Y sí, hay que tratar a veces de encontrar esa sonrisa ante el escenario tan oscuro que está inminente. Diego, ¿tú qué opinas de esta polarización, de este ambiente social que se está viviendo en Chile actualmente? Bueno, es peligroso, es preocupante, pero es consecuencia de lo que está viviendo la sociedad chilena, una revolución. Yo uso esa palabra, y para los eventos de octubre es una insurrección. Es triste, como dice Vanessa, estamos todos polarizados, la sociedad está dividida en buenos y en malos. Por supuesto que el discurso de ellos, los malos, somos todos nosotros. Acá a nuestro lado hay homofóbicos, hay racistas, hay supremacistas blancos, dijeron la otra vez, hay misóginos. Bueno, todos los males de la sociedad están encausados. Mira qué conveniente en nuestro sector. Por lo tanto, a nosotros hay que destruirnos, hay que sacarnos de todos los espacios. Bueno, usan una cantidad de
de adjetivos y de palabras no muy amistosas, por así decirlo. Y efectivo, hay ciertos sectores de la derecha, algunos liberales, que están apoyando, digamos, este cambio inocentemente. Yo me quiero imaginar a un liberal en una convención constituyente de izquierda radical queriendo dar una opinión, así como, por favor, yo quiero mantener el derecho de propiedad tal como está. Y se va a enfrentar con uno que lleva años en la calle enfrentando a las Fuerzas Armadas, a los carabineros, y que tiene una, digamos, formación filosófica, son lúcidos, y ahí va a estar el liberal. Por favor, denme la palabra. O sea, realmente no están entendiendo nada desde mi punto de vista lo que ocurre en Chile. Yo soy muy pesimista, me han criticado por eso, pero la verdad trato de sonreír. Voy a tomar el consejo de Vanessa, voy a tratar de sonreír, pero me cuesta porque yo he vivido la violencia política. O sea, yo y varios más de los que estamos en el partido hemos recibido piedras, insultos, ¿para qué decir? Pero los chilenos están enfrentándose, hay enfrentamiento entre civiles, eso no lo veíamos en Chile desde, no sé, mucho tiempo, 30, 40 años. Yo tengo 33, nunca lo había visto, pero sí lo había leído, por supuesto. Y bueno, es de esperar que en el mediano plazo podamos resolver nuestros conflictos de la mejor manera. Algo que han comentado, que tanto Diego como Vanessa, tiene que ver con este secuestro ideológico que ha manifestado la izquierda, principalmente con la idea marxista de radicalizar las contradicciones que son parte de una sociedad y de una cultura. Si bien la izquierda se ha aprovechado y se ha apoderado de estos espacios culturales como las universidades, algo muy semejante a lo que sucede aquí en México y seguramente en gran parte de Latinoamérica, es este discurso oportunista que se ha apropiado la izquierda, justamente en todas las formas culturales, desde la educación hasta el cine, hasta el entretenimiento y demás. Yo les quiero preguntar, ¿cómo se puede ganar o cómo podemos ganar los libertarios esta batalla cultural? Tomando en cuenta lo que comentas, Vanessa, sobre que la izquierda tiene esta utopía, les gusta seguir estos grandes ideales, muchas veces irrealizables, pero exaltando siempre el espíritu belicoso del ámbito revolucionario. Como comenta Diego, o sea, confrontar a alguien de ideas con alguien que está acostumbrado a usar las bombas Molotov y demás, pues va a ser muy difícil establecer un diálogo con esos sectores. ¿Cómo podemos ganar esta batalla cultural, Vanessa? Bueno, evidentemente que los fundamentos psíquicos que acompañan el discurso de la izquierda se forjan a edad temprana. Ahí es donde se generan estas sinapsis, ¿no es cierto?, que van tejiendo los hilos de una identidad que no es solamente una identidad teórica, es una identidad que tiene un correlato fisiológico en la medida en que está neurológicamente tejido. Por eso es que cuando uno va y le presenta un relato distinto a gente que no ha llegado a sus conclusiones políticas por reflexión, sino que son dogmáticos. Porque cuando es por reflexión, y bien, si yo le digo a Diego, oye Diego, ¿sabes qué? En realidad el capitalismo es perverso, tú estás defendiendo la explotación del planeta y vas a destruir el único planeta que tenemos para las futuras generaciones. A Diego no le pasa nada, a Diego no se enoja conmigo. ¿Y por qué no se enoja? Porque nadie le enseñó a ser libertario. Él llegó y reflexionó a través de su propia búsqueda, hasta que llegó a la conclusión de que esas son las mejores ideas. Luego, es muy válido que alguien pueda llegar a la conclusión con las ideas opuestas. El punto es a cómo tú llegas ahí. Acá lo que hay que atacar no es un ideario. Aquí lo que hay que atacar es la forma en que se forma a los jóvenes. Porque los jóvenes tienen que poder hacer su búsqueda. Un joven que piensa es un joven que muy difícilmente va a adherir a una ideología o va a seguir un liderazgo carismático, como los describe Weber. Es muy importante entrar de fondo a la educación. Todavía en las universidades se puede revertir lo que se hizo en las escuelas, piensen ustedes que los niños hoy día pasan en el colegio la mayor cantidad de horas de su vida en las escuelas.
Luego, si todos los profesores son de izquierda, hay que compartir, no seas egoísta, estás pensando en ti y ahora con la colectivización, toda la educación capturada por la izquierda lo que ha tendido es a tratar de destruir al individuo, ¿sí? Que no exista un individuo capaz de sostenerse a sí mismo, porque la idea es cumplir con el ideal de la legislación más perfecta posible, que esa está contenida en el contrato social de Rousseau, donde Rousseau dice que donde un individuo ya no pueda sostenerse a partir de sus propias fuerzas, sino que tenga que depender del colectivo, es cuando la legislación ha logrado su más alto grado de perfección. Eso es lo que se está buscando, lo que el liberal nunca ha visto, donde nunca le ha importado al liberal, esa es la verdad, porque esta no es una pelea de la idea en sí, eso es ya en una segunda etapa. El punto es si ese joven tiene una estructura cognitiva que le permita pensar y no que esté dogmatizado, porque al estar dogmatizado, si tú le quitas sus dogmas, lo destruyes. Entonces, por eso es que es tan servil al fascismo y a este tipo de política de la guerra, porque como él se siente atacado cuando tú piensas distinto, entonces responde atacando. Y eso es lo que primero que todo los liberales tenemos que tomar conciencia, que hay que empezar a trabajar muy firmemente entre nosotros. Y segundo, lo que hay que hacer, porque va a ser difícil que se cumpla con mi sueño, que es que los profesores sean los dueños de sus establecimientos escolares, de modo que no promuevan la violencia para poder resolver los problemas, porque entonces si queman el pupitre va a tener que pagar el profesor con todos los demás. Tengo una fórmula para más sofisticada, pero no me voy a alargar para no comerme todos los 4 minutos en eso. También va a ser difícil, digamos, que haya una fuerte educación pública y cero educación estatal. Sí, yo uso también gramscianamente el lenguaje. Por eso que yo como libertaria digo que tiene que haber una fuerte educación pública con voucher para diversidad infinita de proyectos educativos impulsados por los privados y cero educación estatal, cero adoctrinamiento. Eso también va a ser difícil. Lo que no sería difícil sería que al menos todos los dueños de universidades privadas siguieran el modelo de gestión de la Marroquín. Que dejaran de regirse por las reglas que acreditan con puntaje a sus universidades a nivel internacional. Porque esas reglas las puso la izquierda. Y ahí es donde está el problema. Porque hoy día, para uno tener un puesto como profesor en una universidad, tiene que cumplir con una serie de requisitos. Entre ellos, que a uno le publiquen paper en revistas indexadas. ¿Y quiénes son las editoriales de esos papers, de esas revistas indexadas cuando se trata de humanidades? La izquierda. Entonces, ¿qué termina haciendo el dueño de una universidad que lo único que quiere es maximizar su beneficio y que no le preocupa la batalla cultural? Contratar gente de izquierda, porque por lógica a mí no me van a publicar un paper en una revista indexada. Y con eso tienes la captura lista de las universidades. Entonces, señores dueños de universidades privadas, déjense de maximizar sus beneficios. Entiendan que se trata no solamente de una empresa para lucrar, sino que también para poder avanzar en un mundo que le permita sostener su empresa, porque que yo sepa, en Venezuela no queda ninguna universidad. Muchas gracias, Vanessa. Muchas gracias. Diego, ¿tú qué opinas sobre cómo podemos ganar esta batalla cultural? Bueno, yo creo que es evidente que es una disputa súper compleja que hay que hacer porque nosotros, las nuevas generaciones, tenemos que partir prácticamente de cero. Yo soy uno de los que está enojado con los viejos del sector porque nos dejaron esto, nos heredaron esto. Y ahora tenemos que intentar arreglarlo, tenemos básicamente enfrentar una montaña. Y desde el punto de vista político, yo creo que se necesita, bueno, obviamente adhiero a lo que dijo recién Vanessa, la educación es clave, y desde el punto de vista político hay que tener un proyecto a largo plazo. Y necesitamos además una visión de país, una visión de mundo, y recién redactando eso, formándose, estudiando, podemos proponer propuestas. ¿Qué han hecho básicamente los partidos de la derecha en Chile, y me imagino el resto de Latinoamérica? Proponer una lista, un programa de proyectos. Entonces, después van a ir y decir, mire, yo le propuse, no sé, 100 medidas y he cumplido 50. He hecho un gobierno mediocre. Pero yo hice 80. Un buen gobierno. Pero ¿dónde están las convicciones detrás de eso? ¿Cuáles son las ideas que se defienden? ¿Cuáles son los valores que se promueven en la gente? Uno tiene que hacer que la población asuma las categorías que uno mismo debe crear. Uno lo hablo desde el punto de vista de activista político. Los políticos, en base a lo doctrinario y a los filósofos, tienen que crear un relato que la gente lo asuma como propio.
Y cuando lo asumen como tal, van a vivir como tal. Y si uno logra eso, el voto finalmente se va a dar por decante. Es decir, si yo, por ejemplo, unos 10 años más, supongamos que hicimos un trabajo increíble, yo les digo, miren, voy a la señora de la feria y le digo, oiga, yo no quiero que el Estado la eduque a sus hijos. Y ella me va a decir, eso es evidente, porque ella ya asumió lo que le fuimos diciendo hace mucho tiempo. Si yo lo digo ahora, claramente me van a tirar de todo. Entonces es un trabajo muy a largo plazo, muy sistematizado, con mucha formación, y se necesitan personas, sobre todo con coraje, para enfrentar todo esto con valentía, sin temor y estar seguro de lo que uno cree. Siguiendo a la utopía, yo aquí concuerdo con Vane, porque tenemos que tener una utopía, hay que tener un ideal de sociedad, que quizás no sabemos que no lo vamos a cumplir porque es un ideal, los ideales no existen en la realidad, pero hay que tener una meta, porque si no, ¿hacia dónde vamos? ¿Para qué yo voy a ir a la calle a pedir votos? ¿Por qué le voy a decir voten por mí? ¿Qué es lo que le voy a ofrecer? Y ese trabajo tenemos que empezar a hacerlo desde ya, pensando en el mediano, largo plazo, recuperar a nuestros jóvenes y modificar muchas conductas de los empresarios del sector. Ahí también concuerdo, o sea, tienen la visión utilitaria, no sé si está bien dicha la palabra, pero se entiende que yo como empresario voy a invertir en algo si me deja ganancia, ¿sí? Porque la ganancia para ellos es plata, básicamente, pero no invierten en los think tanks, no invierten en los movimientos políticos, no invierten en escuelas para difundir el pensamiento. Eso es lo que tenemos ahora, básicamente. La derecha clásica chilena, cada problema social hace un evento, una conferencia. En cambio, la izquierda, ¿qué hace? Va a los barrios y se mete ahí y habla con la señora. Sin prensa, sin grandes inversiones, digamos, de logística, de grandes salones, invitados internacionales. Eso no es necesario, nadie compra eso. No, se ve como algo del otro mundo. Entonces hay muchos factores que hay que corregir de aquí en adelante. Yo lo resumiría en tener la utopía, convicción, formación y coraje en la gente que lo va a ejecutar. Muchas gracias, Diego. Regresando al punto de la propuesta de la nueva Constitución, se maneja un discurso interesante. Al hablar de una nueva Constitución, pareciera que entonces lo que está antes no tiene validez, es desechable totalmente. En este punto genera mucha incertidumbre, principalmente en lo que se aborda en el derecho a la propiedad, temas que no se hablan con claridad en esta nueva propuesta de una nueva Constitución. ¿Qué opinan ustedes de esto o de este tema tan delicado? Que hay una incertidumbre, hay una oscuridad sumamente plena en cuanto si va a haber respeto o no al derecho a la propiedad. ¿Qué opinas, Vanessa? Bueno, hay algunos parlamentarios, representantes de los sectores violentos que ya han dicho que van a acabar con el derecho a la propiedad y lo han dicho públicamente. Ese proyecto está sobre la mesa, está dentro del marco de la discusión. O sea, nosotros entramos a un proceso constitucional que tiene como una salida posible la instauración del totalitarismo, de la dictadura de los estómagos y de la violación del derecho a la vida. Porque el derecho a la propiedad y el derecho a la vida son lo mismo. No hay ninguna diferencia. ¿Sí? Y eso es algo que los libertarios tenemos que empezar a instalar cada vez con más fuerza. Si te atacan tu propiedad, tu cuerpo es tu propiedad. Es tu vida. Tu trabajo es resultado de tu vida. Digamos, tu propiedad donde tú trabajas, digamos. Por lo tanto, si te atacan tu vida. Tú a través de ese trabajo que tú tienes, sostienes tu vida. No hay diferencia entre el derecho a la propiedad y el derecho a la vida. No la hay, simplemente. Y eso nosotros tenemos que empezar a avanzarlo cada vez con más fuerza. Y yo creo que en el fondo hay que tener un poco, Diego habló de coraje, y yo cuando oigo esa palabra, yo empiezo a vibrar, que alguien la diga, ¿ah? Y dejar de ser tan accurate, tan sofisticado, ¿ah? Y tan preciso en la batalla cultural, en las ideas, pero Vanessa, ¿cómo vas a hacer? Es una falacia de la composición, o sea, derecho a la propiedad, derecho a qué importa.
es verdad. Al final, en todo depende desde dónde tú quieras entrar. Pero si todo lo vamos a reducir a un análisis sobre la coherencia, la lógica y la estructura del silogismo político en el que nos estamos expresando, entonces tenemos problemas porque no tenemos a políticos reales dentro de algo que es teoría política y filosofía política, ¿sí? Entonces, no puede ser, no te puedes quedar ahí. Una cosa es que yo publique un paper para una revista indexada. Otra es que yo escriba mi libro sobre el amor, en el que yo lo que trato de hacer es que las mujeres sanen su herida de modo que no sean víctimas de la manipulación del neofeminismo. Y en ese libro de amor hay de todo tipo de lenguaje. Por eso es tan importante leer, perdón, pero aquí yo voy a promover al bigotón, porque el bigotón es muy importante, aunque no les gustan los liberales, Nietzsche, pero por eso es tan importante leer a Nietzsche, porque hay que saber usar el lenguaje de forma terapéutica para llegar y persuadir al otro. ¿Y ustedes creen que Gramsci no lo leyó? Seguro que sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como nosotros estamos todo el rato atrapados en este miedo, de en el fondo aparecer frente al otro, como alguien que intelectualmente no da el ancho, entonces nos perdemos de la política, nos perdemos de la pasión, nos perdemos de todo. Pero ese es un miedo, no es un coraje. Es súper simple. Los liberales entendemos que hay una diferencia entre la esfera íntima, la esfera privada, la esfera social, la esfera pública. Hay diferencias. Para cada esfera hay un lenguaje. Entonces, ¿cómo vamos a avanzar nosotros en política y en la lucha de las ideas si estamos usando el lenguaje y los miedos y los cuidados que corresponden a la esfera académica dentro de la esfera política? No, cuando hay que gritar, hay que gritar. Cuando hay que decir que ataquen tu derecho a la propiedad es equivalente, es lo mismo que ataquen tu vida, hay que decirlo. Y no por decir que la falacia de no. Si yo sé que eso, ahí desde la perspectiva analítica podría haber una falacia. Pero no. Porque la gente, no, así que no es lo mismo. A ver, ¿y cómo están en Venezuela? ¿No se está la gente muriendo de hambre? No es lo mismo. ¿Y dónde no es lo mismo? Porque lo que pasa es que los regímenes socialistas han matado a mucha más gente de hambre que en los paredones. Y por eso es que dentro de la lista de los derechos humanos no está el derecho a comer. Porque si no, el que destruye el mercado, que es el que provee el alimento, tendría que someterse a un juicio de tribunales internacionales y irse preso. Entonces, ese es el punto. Todos sabemos cómo se destruye un mercado. A estas alturas no hay nada nuevo bajo el sol. Y el que empieza a hacer eso y empieza a conducir un país hacia el hambre de su gente, debiese ser motivo inmediato de intervención nacional o internacional, me da lo mismo, eso se puede discutir, yo no soy una experta en esas cosas, y destitución inmediata. Esa es una democracia que respeta al ciudadano, porque la democracia no puede prestarse como régimen para que llegue un momento en que los ciudadanos entren al servicio de los poderosos y privilegiados, más encima pagándoles los privilegios que tienen. Eso no puede pasar. Entonces hay que repensar también cómo estructurar una democracia en la que efectivamente sirva al ciudadano. Y desde ahí los que tenemos que hacer algo, como bien dice Diego, somos nosotros. El punto es que, por favor, pierdan el miedo. Porque acá yo ya tengo mis 6 títulos, es verdad, no tienen por qué estudiar 6 cosas, digamos, para luego decir, bueno, como yo tengo 2 doctorados, me puedo dar el lujo. Porque a mí nadie me puede poner en tela de juicio, ¿no es cierto? No, parece que esta mujer típica rubia es un poco tonta, ¿no? Eso no lo puede hacer nadie. Por eso me puedo dar ciertos lujos dentro del mundo liberal libertario. Pero ya basta, no puede ser que nosotros tengamos ese tipo de aprensiones, así no vamos a llegar nunca a ninguna parte. Por eso es que, y no es solamente la utopía, porque nosotros, un ideal, por supuesto que es realizable, lo que pasa es que nosotros nunca hemos desconectado nuestros ideales de la realidad. Pero nadie pretende realizarlo hoy día, que es otra cosa. Nadie pretende hacerlo ahora, inmediatamente. Sin embargo, en la medida en que las ideas y que funcionan dentro de esa cosmovisión empiezan a ser parte del sentido común, la gente empieza a actuar según esas ideas. Y, por ejemplo, en vez de esperar que el Estado les dé de comer, saben que tienen que trabajar ellos y que proveerse de su pan.
Ustedes me van a decir que es razonable. A ver, tomen la utopía anarcocapitalista y compárenla con la utopía del Estado benefactor latinoamericano, donde todos dependen del Estado. Y díganme, ¿qué es más razonable y realizable? En el muy corto plazo, claro, durante 20, 30 años dura una Argentina, pero miren cómo están ahora. No duran 100 años. En el largo plazo, la otra es mucho más razonable y sostenible. Entonces, ojo cuando le ponemos límites a nuestros ideales y decimos que no se pueden concretar. Nunca se van a concretar, y con esto termino, de manera que todos los seres humanos seamos felices y andemos volando en unicornios naranjos, rosados y amarillos, y entonces siempre haya sobre nuestras cabezas un lindo arcoíris iluminando nuestra sonrisa, porque somos seres humanos, o sea, basta, ¿sí? El punto es dónde nos hacemos menos daño, dónde tenemos más libertad, dónde hay menos coerción. Ese es el tema. Entonces, olvidémonos, por favor, o sea, es más, al revés. Hagámonos cargo de la verdadera concepción de la naturaleza humana que siempre tuvo el liberal. Siempre estuvo la base del liberalismo. Que es que hay una condición que todos compartimos. Todos somos imperfectos. Bueno, básicamente, tú lo dijiste todo. O sea, los liberales, para retomar de nuevo esa visión crítica que yo comparto, por ser tan como, tratar de ser tan apegado a los principios liberales de no influir en los demás, de no imponer la visión sobre los demás, terminan haciendo nada. Porque no imponer mi visión sobre el otro porque soy antiliberal, y tú eres menos liberal porque lo haces. O sea, en esa discusión tan, digamos, que no lleva a ninguna cosa, lo único que lograron es hacer nada y dejar la cancha libre para que los otros sí lo hagan, que los otros sí, la izquierda tiene vocación, digamos, totalitaria, de control completo de la población. Siempre va a estar ahí ese bichito, digamos. Y eso tiene que parar, es una conducta, digamos, que nos lleva al desastre y no podemos seguir en esa inercia. Por eso nosotros, desde el partido, bueno, que nacimos en conjunto con el Centro de Estudios Libertarios, queremos dar esta pelea política y cultural al mismo tiempo, digamos, en paralelo, porque son líneas separadas. Y como tú bien mencionabas, el lenguaje académico tiene que quedarse en la academia. No podemos ir desde la poltrona del profesor a hablar con la persona que vive en la población. Hay que hablar en su término, ponerse en su lugar, la famosa empatía, pero bien entendida. y decirle, podemos dar un discurso muy, muy, muy potente, lleno de convicción y de ideales, pero con palabras sencillas. ¿Qué le van a hacer caso a un señor que vive en la universidad, que no entiende lo que vive, lo que les pasa, si es que no usan un lenguaje adecuado a la esfera, como dices tú, pública, personal, etc.? Entonces, hay que adecuar los discursos, hay que usar los lenguajes, hay que formarse, hay que crear conceptos, disputar los conceptos y crear categorías propias, no asumir las del otro. Ese es otro error que han tenido los liberales, tomarse la bandera de la izquierda pensando que están avanzando hacia el centro. No, eso es lo que pasa en la realidad, es que ellos ganan cuando alguien del adversario toma su bandera, es porque él ganó su discurso. Y así tenemos ahora. Y a nosotros nos ven como libertarios, que defendemos férreamente la idea de la libertad, nos ven como ultracapitalistas, nos han dicho de cada cosa. Claro, toda la sociedad se fue a la izquierda, nosotros nos quedamos fijos y relativamente somos extremos. Pero alguien tiene que gritar desde acá, ¡hey, no hagan esto! No caigan en la trampa de nuevo. Ya lo vivimos en Chile, ya lo viven los vecinos. Pero hay que estar dispuesto a dar esa disputa, digamos, y si nadie lo hace, bueno, la verdad es que vamos a terminar muy mal. Les quiero preguntar lo siguiente, ¿qué papel juegan los libertarios en este momento? ¿Qué papel juegan los libertarios actualmente en Chile? Mientras vemos estos grupos radicales de mentalidad marxista amenazando la salud de la vida pública, también vemos a jóvenes libertarios, justamente del Partido Libertario, que acercan a la gente a explicarle qué es una constitución, a explicarle qué es este proceso en el que se está por vivirse en unos cuantos días.
La pregunta sería nuevamente, ¿qué papeles juegan los libertarios hoy en día en Chile, Vanessa? Voy a dejar que comience Diego, porque él tiene harto más que decir que yo respecto a este tema. Bueno, muchas gracias, es un honor para mí que tú digas eso. Bueno, el Partido Libertario propiamente tal está en proceso de formación, se está gestando, tiene apenas 2 años de vida, y nunca en Chile se había expresado una orgánica con esta idea, digamos, que las tomamos desde Rothbard y de ahí hacia atrás, digamos. Se está expresando por primera vez, así que es bastante novedoso. No tenemos tanta influencia como queramos, pero estamos creciendo. Eso es, como les digo, estamos pensando nosotros en el largo plazo. Y el rol que yo le veo, yo lo veo realmente como al movimiento en general, más allá del partido, al movimiento libertario, lo veo como una punta de lanza que va a cambiar un sector de la sociedad que aspira a ser mayoritario en el largo plazo, como he venido diciendo. Y la idea es que la sociedad completa, o nuestro bando, empieza a adoptar nuestra bandera, nuestros conceptos, nuestro lenguaje, nuestro discurso al final. Y vamos a ir sumando cada vez más. ¿Por qué? Porque tenemos lo que dice Vanes, tenemos la formación, tenemos las ganas, la valentía, el empuje, el coraje y el sueño de la utopía, porque realmente queremos queremos mejorar nuestro país, y el Estado ha sido el problema de todo. Está tan adoctrinado que no se dan cuenta que a medida que el Estado fue creciendo, el desempeño del país fue cayendo, y ¿a qué culpa? Al capitalismo, al neoliberalismo, etcétera, cuando ha sido el Estado que ha ido interviniendo cada vez más desde el año 90 en adelante, que ha ido cayendo la performance general del país. Entonces, siempre digo esto, que el Partido Libertario, el libertarismo, es la vanguardia filosófica, política y cultural que va a cambiar a Chile. Así de grande es la visión, pero los sueños tienen que ser grandes, porque si no, ¿a dónde vamos a llegar? A la esquina. No, queremos conseguirlo todo y tenemos que tener las metas grandes en la cabeza, los sueños enormes para poder cumplirlo. Y si no lo logramos, bueno, nadie va a decir que no lo intentamos, pero lo vamos a lograr, porque tenemos todo para hacerlo. Nuestro país, la gente de nuestro país, está habituada a ser libre, solo que no lo saben o están viviendo un sueño, están adormilados por el discurso tan, digamos, cautivador desde el mal aspecto, desde mi punto de vista, de la izquierda. Pero alguien tiene que remecerlo, y eso vamos a hacer los libertarios. Y tenemos que hacerlo todos, Vanes, el partido, los músicos que están saliendo. Hay toda una vanguardia cultural, hay una nueva intelectualidad. El Centro de Estudio Libertario acaba de publicar un libro con puros intelectuales sus 30. O sea, realmente es promisorio el futuro, pero tenemos que creernos el cuento. Y vamos a conseguirlo. Pero necesitamos, además de todo lo que mencioné, unidad y convicción de que lo vamos a lograr. Claro que sí, Diego, y seguro que así es. Seguro que así va a ser, justamente con liderazgo como personas como tú, y justamente también con personas como Vanessa, con esta gran carga teórica y esta gran empatía que genera. Pues claro que hay muy buenas armas para conseguirlo. ¿Tú qué opinas, Vanessa, sobre el papel que juegan los libertarios actualmente en Chile, bueno, y en la región? Bueno, yo quisiera primero apoyar a Diego. Hay una frase que tengo puesta en mi WhatsApp que dice: si tus sueños no te dan vértigo, es porque no estás soñando. Así es que, y una cosa es estar dormido y otra cosa es tener un sueño y abrazar un sueño. Y quisiera también apoyar lo que dijo Diego con algunos datos para que los mexicanos sepan que él no está diciendo un discurso meramente como quien dice, bueno, aumentó el Estado y resulta que mermó el mercado y esto destruyó la vida de la gente. Seamos liberales y pongámosle, yo tengo siempre todos mis torpedos, que nosotros los chilenos decimos torpedos a cuando tenemos los papelitos escondidos con la información. Entonces les quiero contar un poco cuál es la realidad del Estado de Chile, para que tengan una idea, ¿no? Durante el año 2018, el gasto total del Estado de Chile ascendió a la no pequeña suma de 45.1 millones de pesos, equivalente a un cuarto del PIB de ese año.
9 años antes, ese mismo gasto se elevaba a 26,3 millones de millones en la misma moneda. Así, nuestro Estado aumentó su gasto en términos absolutos en un 70% real en 10 años, periodo en el cual la población no creció más de 10%. En ese periodo el gasto en educación se incrementó un 144%, un subconjunto de ella, la universitaria, lo hizo en 280%. El gasto en salud creció un 101% en 10 años y los servicios de policía un 117%. Durante el año 1989 el Estado gastaba en salud la cifra, estoy diciendo, 1989, el Estado gastaba en salud la cifra de 825.000 millones en moneda de 2018, lo que significa que en 30 años este gasto se multiplicó más de 10 veces en términos reales. En educación el gasto aumentó 8,5 veces. Durante esos mismos 30 años el gasto total del Estado se multiplicó más de 4 veces en términos reales y la población ni siquiera se duplicó. Lo que les quiero decir es que aquí estamos repitiendo una historia ya conocida porque hacia finales de los 70 Chile era el país de Latinoamérica que más gastaba, más gasto social tenía en relación a su PIB y era el que tenía los peores índices de mortalidad infantil, y en general de todo lo que es la calidad de vida, ¿no es cierto? Desnutrición, mortalidad infantil, educación, etc. Éramos los peores en Latinoamérica. Eso es lo que quiero que entienda la gente que nos está escuchando, que es lo que hay en juego ahora con el desmantelamiento institucional y la vuelta al Estado benefactor, que a los únicos que beneficia es igual que lo que pasa con el discurso de la igualdad. Los únicos que salen beneficiados con el discurso de la igualdad son sus oradores. Entonces, creo que lo que tenemos que hacer, primero que todo, los libertarios, ¿cuál es el rol de los libertarios? Bueno, voy a hablar en general y de ahí voy a hablar en particular. En general, quiero que cada libertario, siempre que se hable de capitalismo, tenga una pregunta a flor de boca y diga, ¿qué es el capitalismo? Y luego, acto seguido, le diga, tráeme una lista con un solo país no capitalista donde la gente no se muera de hambre. El capitalismo no es una ideología, es una praxis. Antes del capitalismo había mercantilismo. Fuera del mercantilismo y capitalismo hay economías centralmente planificadas, lo que se llama socialismo. Socialismo de los muertos de hambre. Capitalismo es esto, es yo trabajé, junté platita, junté, ¿cómo le dicen al dinero ustedes, Eduardo? Pues no hay una expresión como concreta, dinero. Ya, bien, pero no le dicen plata, no. No nos ocupa mucho, pero ya. Se entiende la expresión bueno, también. Junté dinero, esto es el capitalismo, a ver, para que lo entendamos bien. Yo junté dinero, y eso hizo que yo pudiese comprar mejores cueros para los zapatos que hacía. Entonces le di un valor agregado a mi producción de zapatos. Y entonces las personas me empezaron a comprar más a mí, porque mis zapatos eran mejores que los de Diego. Y entonces, ¿qué pasó? Que en un momento me querían comprar tanto, eran tantos los pedidos, que yo tuve que pedirle a Eduardo que se trabajara conmigo haciendo los zapatos. Eso es el capitalismo, es una praxis. Basta con que no sepamos defender las ideas. Y se puede defender de una forma tan simple como esa. Ya, eso, ¿no te gusta esa forma? ¿Cuál es la forma que te gusta? No, es que los empresarios con el Estado, bueno, pero eso no es capitalismo, eso es neomercantilismo, que es una cosa distinta. Porque ese empresario que necesita capturar al Estado para reservarse una porción de mercado, es un tipo que lo está haciendo porque no puede entregar el valor adecuado al mercado para que el mercado lo prefiera. Ese tipo es mercantilista. Entonces, donde los libertarios no sepamos defender nuestras ideas, simplemente así, a ver, ¿qué es capitalismo? A ver, te voy a contar. Porque acá yo les hice un resumen de, no se tienen que ir a leer La riqueza de las naciones. No lo hagan, no lo hagan. No pierdan su tiempo. Acá no podemos seguir perdiendo el tiempo leyendo libros. Hay cuánta gente, cuántos programas, tenemos todas estas redes donde se pueden informar y de ahí vayan y pongan en Google Books la obra que quieran revisar y revisen el concepto, estudienlo bien. Y van a ver algunos intelectuales como Gloria, o como Agustín Laje, o como yo, o como Axel Kaiser, o como Víctor Hugo Becerra, que van a destinarle más tiempo a eso, ¿sí? Y que estábamos para nutrir a los demás.
Eso en términos generales. Y en términos particulares, yo como libertaria me gusta jugar al patito feo. Yo siempre fui el pato feo porque soy la única mujer entre 5 hombres y soy la segunda. Así es que el primero siempre nos estábamos agarrando a combo y a los más chicos había que cuidarlo. Y un poco eso es el rol que yo estoy jugando. Yo estoy tengo un espacio hoy día en una derecha que es más conservadora y que no por eso no respeta el tipo de vida de cada persona, no por eso anda persiguiendo a minorías de ningún tipo, y que tenemos una causa común y que es muy bonita y yo los llamo a todos a sumarse. Hay que dar la lucha conjunta con los sectores más conservadores, con todos los sectores que quieran reducir el tamaño del Estado, porque se acabe el Estado cultural. El tema es que desde el Estado no se puede imponer un tipo de vida a los ciudadanos. Por eso educación pública, pero no estatal, diversidad de proyectos para que el niño que es más artista, el niño que tiene disforia de género, el niño que es bueno para las matemáticas, el niño que es músico, para que hayan espacios para que cada ser humano pueda llegar a ser lo mejor de sí. No es reducir al ser humano a un mero miembro de la especie como lo hace la colectivización. Nosotros tenemos que dar la pelea por justamente construir un mundo al revés, donde cada quien realice su tipo de vida. Y para eso hay que acabar con el Estado cultural. Así es que no más, para mí, discusiones que los conservadores, que los paleolibertarios, que los libertarios, que los anarcocapitalistas. No. Hay una finalidad que nos une a todos, que se acabe el Estado cultural. No más ejercicio de la coerción estatal de esos burócratas privilegiados sobre el mercado, la vida privada de la gente, la familia, la sociedad y las asociaciones intermedias. No más. Estado lo más chico posible, viva el anarcocapitalismo, porque hay que mirar para allá para achicarlo todo lo que se pueda. Y en eso yo voy a estar con todos los que quieran ir en esa pelea conmigo. ¡Bravo, grande! Oye, yo, si me permiten, quisiera agregar también, bueno, tal ha sido el adoctrinamiento, la falta de coraje para defender la idea, que justamente una parte no menor de la población, convenientemente para la izquierda, casualidad, cree que coludirse, por ejemplo, es parte del libre mercado. Tener trato preferencial con el Estado es parte del libre mercado. Y claro, son mercantilistas, pero yo los llamo tramposos, porque ellos lo que hacen es simplemente violar las normas del libre mercado. Y eso es necesario, y nosotros como libertarios vamos a proponer, digamos, endurecimiento a ese tipo de conductas, porque no puede ser que ellos mismos que viven del capital, digamos, minen las bases del sistema haciendo trampa y convirtiéndolo en algo que no es, perdón, al libre mercado. Y otro punto también, que nosotros en el partido filosófico, no sé si filosóficamente, doctrinariamente, no nos identificamos como capitalistas. Creemos en el capitalismo como un medio para conseguir, digamos, la mejor potencialidad de las personas. Como habló mucho mejor Vanessa que yo en ese punto. Lo que quiero decir es que cuando uno se dice yo soy capitalista, lo que está diciendo, cuando empieza como a analizar la palabra en sí, el concepto, es yo persigo el capital por el capital. Y la verdad es que uno consigue capital debiera ser para otro fin, para mejorar, para conseguir una mejor casa, un mejor empleo, un mejor futuro a la larga. Pero no vamos a conseguir por conseguir. Eso no tiene ningún sentido y eso yo creo que es una conducta que tiene que cambiar en el tiempo. Y desde otro punto de vista también, claro, el sistema neoliberal está bien cuestionado a nivel general, yo diría en todo el occidente, y nosotros no podemos tampoco, si vamos a hacer futuro, a defender algo que tiene cosas malas. Hay que ser honesto, hay que ser honesto intelectualmente y mejorar. Entonces, tenemos que proponer además ser críticos con lo que defendemos, analizarlo, estudiarlo y proponer mejoras. No podemos llegar a ofrecer algo que ya está, digamos, desprestigiado. Tenemos que ofrecer algo distinto. Y eso también es un llamado a los que apoyamos el libre mercado a ser críticos y hacer mejoras al sistema que nosotros creemos el mejor, porque tiene las mejores ideas, los mejores valores, persigue los mejores fines, etc. Así que eso va a complementar el tremendo discurso de Vanessa.
Bueno, yo creo que tuvo problemas de nuevo. Hay algunas cosas que es interesante. Yo entiendo mira, ser capitalista es ahorro y trabajo duro en realidad, no es estar apoyando un instinto de lucro por sí mismo. Luego tampoco podemos suprimir de la vida, digamos, a gente que legítimamente tenga un instinto de lucro descarriado. Eso no es pecado en ninguna parte. Lo que sí, obviamente que la libertad del mercado es donde mejor ese instinto de lucro va a encontrar un equilibrio. Y lo otro que es súper importante también es que van a haber siempre menos carteles y menos monopolio en ausencia del Estado. Los desfalcos más grandes que se han producido son producto de la intromisión del Estado, como pasó para la crisis subprime, en el mercado a través de estas aseguradoras que generaron estas burbujas inmobiliarias, que crearon estos paquetes securitizados, etc. Entonces, hoy día la economía tiene un carácter mucho más complejo, desde el cual una colusión por pollos no tiene nada que ver con lo que genera el Estado metido en la economía a través del sistema financiero. No va a haber nunca nada perfecto, y aquí yo quiero que Diego hacerte este aporte. No podemos seguir cayendo en el juego de la izquierda, que la izquierda compara el capitalismo de las democracias liberales con su utopía. Eso es una falacia. Usted, cuando compare utopías. Y luego, si tú me vas a decir que vas a comparar a Estados Unidos con Norcorea y vas a encontrar que Estados Unidos tiene un defecto, tenemos un problema. Porque, como de nuevo hay que tener siempre claro, todos somos imperfectos, y por lo tanto todo lo que hace el ser humano tiene un grado de imperfección. Entonces, a lo que hay que obligar en el discurso, cuando tú discutes con otra persona, con una persona izquierda, es decir, para, ¿vamos a hablar del ideal? Porque entonces yo también, cuando hablemos del matrimonio, te voy a hablar desde Walt Disney. ¿Me entiendes? Entonces, se casaron y vivieron felices para siempre. ¿Eso existe o no existe? No, es que no existe. Bueno, tu utopía tampoco existe. Al contrario, tu utopía es puro infierno. Tu utopía costó 100 millones de muertos en el siglo pasado. Tu utopía mata de hambre. ¿Cachai? Ese es el punto. No dejes, es por eso nos ganan, porque entramos a discutir en contra de su utopía. No hay un mejor lugar que Estados Unidos. Yo nunca vi a alguien saltarse el muro de Berlín para la Alemania democrática. Entonces, paremos con que nos manejen, porque ese es un manejo emocional. El sistema límbico es el que reacciona frente al discurso político de esta gente. El sistema límbico no es la corteza cerebral del lóbulo frontal. Y por eso es que nos juegan a que somos los malos morales, porque están jugándonos en la emocional desde su utopía. Y esto ya tenemos que empezar a verlo, porque si no lo vemos, vamos a seguir horadando nuestras propias bases. En el anarcocapitalismo, toda colusión y todo monopolio es perfectamente legítimo. No hay problema. Porque se confía en las fuerzas de mercado, se confía en la competencia, se confía en que el mercado va a castigar ese monopolio si ese monopolio está, ¿me entiendes? Luego vienen más elásticos, inelásticos, no es una discusión que esté resuelta. Yo voy a hablar con mi hijo, que es experto en esta cuestión el fin de semana, justamente porque me ha llegado mucha gente a plantear este tema. Pero hay que dejar de caer en la falacia de discutir con la izquierda cuando ellos te traen su utopía y nosotros traemos el capitalismo real. Hay que comparar. Compárame a Estados Unidos con qué. Y dime quién. Ah, bueno, con Luxemburgo. Bueno, ya, sí, yo también prefiero Luxemburgo. Ya, bueno, te la doy. Ya, sí, había algo, ya. Lo voy a reconocer. Así que ahí después te voy a mandar el link. Bueno, supongo que ya terminamos pero es que la pasión. Y yo tenía otro programa ahora. Nada más para concluir, me gustaría nada más si pudieran dar una última conclusión, algún comentario final. ¿Qué le depara a Chile después de este fin de semana que viene, de este 25 de octubre, sea cual sea el resultado? ¿Qué conclusiones pueden compartir, Vanessa, Diego? Diego, parte tú. Bueno, el Chile post-plebiscito, yo lo resumiría en una palabra: incertidumbre. Si los chilenos nos ven acá, les pediría, miren, ustedes si aprueban, lo que están votando es la hoja en blanco, como dijo Vanessa, que eso es básicamente eliminar el país de un día para otro. Todas las instituciones que fueron creadas históricamente, porque claro, el Congreso, la Fiscalía, que sea, todo no viene desde Pinochet, viene desde mucho antes. Las constituciones se han ido acumulando experiencia con el tiempo, es decir,
lo que tenemos hoy día es producto desde el inicio de la República. Y cuando ustedes votan por la hoja en blanco, están tirando a la basura 200, no sé, 12 años, 200, ya me perdí, soy malo con las matemáticas, por eso estoy en esto, de historia a la basura por un capricho ideológico, por un discurso que los tiene embelesados. Entonces, si van a ir a votar, que lo hagan con la mayor reflexión posible, no siguiendo un rebaño, no siguiendo una consigna, no siguiendo una moda, no porque mi vecino lo hace, yo lo voy a hacer también, que lo hagan reflexivamente, porque el país lo construimos todos, aunque suene cursi, aunque suene cliché, lo construimos todos, lo construyeron nuestros padres, nuestros abuelos, los bisabuelos, incluso los mapuches que estaban aquí antes de los españoles, ayudaron a construir la identidad que tenemos hoy día, la cultura chilena, y ustedes saben que las instituciones crecen en un marco cultural. Entonces, votar rechazo es de verdad la forma más racional, el voto más racional, más reflexivo, más acorde a la historia que podrían hacer. No echen abajo su casa. Si la pueden pintar, la pueden remodelar. ¿Para qué echarla abajo? Si el problema es una gotera, por ejemplo, o el techo. Van a echar abajo toda la casa, no tiene ningún sentido, es una locura lo que les venden. Sáquense la venda en los ojos y ábranlo para ver el programa completo y votar concienzudamente. Muchas gracias, Diego. Un gusto, un placer escucharte. Vanessa, un último comentario de este Chile post plebiscito. Les quiero contar a nuestros queridos amigos libertarios mexicanos que las encuestas de mayo del año pasado, piensen que el estallido fue en octubre, es decir, 6 meses antes, cuando se le preguntó a los chilenos qué era lo que consideraban importante, solo un 12% consideraba importante reformar la Constitución. Esto ha sido un lavado de cerebro. Esto ha sido realmente una salida y un escape a no tener que enfrentar la violencia con más violencia, que es el único modo de reprimirla, de parte de una clase política sin ningún tipo sin coraje, digamos, ¿no? Y yo quiero tomar las palabras de Diego y decir que no es que van a tirar sus 200 y tantos años a la basura, sino que el problema es que sí lo van a hacer, pero el problema es quién va a ir a recoger esos años que están en la basura. Y el que los va a ir a recoger son estos grupos violentos que sí van a dejar en blanco la hoja para siempre. Existe esa posibilidad, se está corriendo ese riesgo. Esperemos que no resulte así, que la hoja no quede para siempre en blanco, pero hay una probabilidad, y si es que gana la prueba, ya Luis Mesina lo dijo, si gana la prueba nosotros vamos a instalar una asamblea constituyente estilo venezolana que va a ejercer poder por sobre todos los otros poderes establecidos. Entonces ya hay gente importante que lo ha dicho, entonces estamos corriendo el riesgo de que nuestros derechos queden para siempre en blanco, como los de los venezolanos. Así es que eso es lo que yo podría terminar por concluir. Muchas gracias, Vanessa. Diego, pues el mejor de los deseos para este escenario que se avecina, este plebiscito el 25 de octubre. Esperemos que la gente actúe más con razón que con ese ánimo visceral que muchas veces alimenta de lado desde la izquierda, pero siempre con una sonrisa, como nos comentan, y con estas buenas aportaciones y acercamientos que tenemos, agradeciendo justamente la labor de Diego, impulsando estos proyectos, esta labor tan noble, y bueno, ni se diga de ti, Vanessa. Pues muchas gracias, les agradezco su tiempo, ha sido una plática muy rica y esperemos lo mejor. Muchas gracias, esto ha sido Encuentro Libertario, gracias a México Libertario, a Víctor Becerra y a nuestros grandes invitados del día de hoy. Muchas gracias.